El viernes 13 de marzo fue nuestro programa, que luego no se continuó dado la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Hemos decidido con el equipo del programa retomar hoy, vengo solamente yo al estudio de radio y voy a llamar por teléfono a todos los columnistas, que son 6 cada día, para que ellos puedan compartir con toda nuestra audiencia sus columnas. Del 13 de marzo al día de hoy, nuestras vidas han cambiado rotundamente. Hemos tenido que quedarnos en nuestra casa como una medida preventiva y una decisión de política de Estado y de política de salud, evidentemente. Todo el mundo está preocupado y dolido, herido por todo lo que está ocurriendo con este virus, la cantidad de personas que han perdido su vida y la forma en que han perdido su vida, donde sus familias no pudieron elaborar el duelo, no pudieron despedirse. Vemos cifras en países como Italia, España, Francia, también ahora en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, de lo que está aconteciendo. Y esta pandemia lo que ha hecho es mostrarnos cuál es la situación del mundo en general y de nuestro país en particular. Las situaciones de exclusión social, las situaciones de pobreza y de falta de asistencia de los diferentes sistemas de salud. Hemos visto y vemos con mucha claridad la situación de los adultos mayores, la problemática de los geriátricos. Estamos también evaluando todo el tiempo en las redes, en las diferentes publicaciones, en los programas, no solo de radio, sino también de televisión, cómo aquello que nosotros cuestionábamos, las políticas de encierro, las sociedades disciplinarias, las instituciones de control, hoy todas esas categorías de análisis hay que pensarlas a la luz de estos acontecimientos. O, como diría un filósofo que yo quiero mucho, Alain Badiou, al calor de los acontecimientos. Y esto nos obliga a repensar cómo vivimos en sociedad, repensar nuestras instituciones, pero también nos exige una invención, nos exige crear nuevas formas de convivencia donde podamos pensarnos entre nosotros y a nosotros mismos, a nosotras mismas. Se escribieron incluso libros ya sobre la pandemia del coronavirus. Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno, escribió uno que se llama Pandemia y nosotros lo compartimos en PDF en nuestra página de Facebook para los que o las que quieran leerlo. Ahora dicen que está escribiendo ya un segundo libro. Se publicó de forma gratuita un material que se llama Sopa de Wuhan, que es el lugar en China donde aparece el coronavirus, con diferentes intelectuales de distintas nacionalidades analizando este tema. Y Valentín Ibarra, uno de los integrantes de este programa, publicó sobre eso en el Diario de Paraná, donde también tenemos una página en la que nosotros vamos reflexionando y publicando sobre estos temas. En nuestra ciudad, en nuestro lugar de residencia, estamos también muy complicados con el dengue, lo cual nos exige, por un lado, fumigar para matar el mosquito y sus larvas, y por otro lado tenemos que desinfectar para evitar la propagación del virus del corona. Es decir, que tenemos que tener una serie de cuidados con el contacto con los demás, la relación física entre nosotros. Muchos hábitos se van perdiendo, el hermoso hábito del abrazo, de darse un beso, de darse la mano. Tampoco podemos compartir el mate, algo que para los entrerrianos es vital, ¿no? Tener el mate y compartirlo, cebarlo. Y
esto también nos lleva a adquirir nuevos hábitos, hábitos de cuidado de sí, hábitos de limpieza, de higiene, hábitos donde el lugar donde estamos permanentemente tiene que ser limpio. Es como vivir en un quirófano, porque también tenemos que tener tapabocas, o bueno, algunos tienen más sofisticados los barbijos, guantes. Inclusive vemos escenas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, a través de los diferentes noticieros, donde aparecen no solo médicos y enfermeros, sino también policías allanando instituciones como residencias geriátricas, vestidos como en una película, como esas películas que hemos visto, Contagio, Virus, que mostraban este tipo de escenas donde uno las veía como parte de la ciencia ficción, y hoy se tornaron realidad. Entonces, barajar y dar de nuevo, después del avance del virus, hace también que todos los análisis y los pronósticos tengan que ser revisados, replanteados en términos políticos, en términos económicos, en términos de salud. Obviamente hay quienes se oponen a las cuarentenas y que vislumbran una crisis económica sin precedentes, y de hecho la decisión siempre está en el ámbito de la ética y de la política. ¿Qué es nuestra vida? Nuestras vidas son el desafío de decidir, de elegir, de optar. Y ahí, cuando nosotros optamos por un camino, entre varios caminos que se nos presentan, se juega nuestra decisión ética y política. ¿Por qué? Porque nosotros somos convivientes, porque vivimos con otros, porque somos, como decía allá lejos y hace tiempo Aristóteles, animales sociales. Es decir, la sociabilidad la tenemos en nuestra naturaleza. El bebé humano no puede sobrevivir, sin el cuidado de su madre, de los adultos. Y esa necesidad del otro es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, y de hecho se habla y se ha hablado mucho de la soledad, cómo impacta la soledad en nosotros, y hoy esta situación de aislamiento, de falta de contacto físico con los demás, lleva también a diferentes situaciones de soledad. En Europa se utiliza recurrentemente el término confinamiento, y justamente la palabra confinamiento es muy triste, porque es como estar presos en nuestra propia casa, los que tenemos casa, ni hablar de los que no la tienen. Y esa palabra confinamiento se dice permanentemente. Y otro término que se utiliza mucho es el distanciamiento social. Casualmente, de estas dos últimas cuestiones vamos a conversar en un rato con Ana Clara Benítez, que ella hace su columna de psicoanálisis en La Época los días lunes, porque esta insistencia en decir el distanciamiento social es errada, porque el distanciamiento es físico, no debe ser social. De hecho, hoy nosotros y nosotras estamos en una situación de cierta soledad, aislamiento, falta de contacto físico con otros y con otras, y en eso las redes ayudan muchísimo. El hecho de poder estar en Facebook, en Instagram, y yo sé que las generaciones más jóvenes prefieren Instagram, o bueno, los que tienen Twitter, WhatsApp, eso también tiene, como todo, su costado positivo y su costado negativo, porque también en las redes se expresan muchos juicios de valor, a veces muy agresivos. Hay una violencia simbólica que recorre las redes, y ese también es un desafío para todas y todos, porque tenemos que generar hábitos en donde la comunicación no sea violenta, en donde el hecho de pensar diferente no signifique que nosotros estemos agrediendo a los otros. Y aquí
hay una tercera cuestión que apareció mucho al comienzo de la cuarentena, que es la metáfora de la guerra. Esto de pensar que el combate contra el virus era una guerra contra el virus era el enemigo. Bueno, esas metáforas de guerra también hacen a crear un clima de cierta agresividad, porque si bien no es otro ser humano, es un virus el que hay que eliminar, pero el portador de ese virus es otro sujeto. Y eso ha llevado a situaciones muy lamentables en edificios, por ejemplo, donde en el ascensor se pegaban carteles diciéndole a médicos, a enfermeros que se vayan porque los podían contagiar. Ha habido casos muy graves de prenderle fuego a un auto, escribir frases muy agraviantes a médicos, a enfermeros. Y les digo, esto no solo pasa en Argentina, pasa en Francia, pasa en Italia, en España. Los que vemos canales como Deutsche Welle, TV5, la RAI, Televisión Española, podemos darnos cuenta de cuál es la situación en esos países que siempre hemos definido y defendido como países del primer mundo, desarrollados, donde está sin duda la civilización, pero eso también se da. Y se da también el hecho de algunos negocios que se hacen, por ejemplo en España hay un escándalo con barbijos que imitan una marca. Es como aquí cuando compramos zapatillas o ropa con una marca, pero que en realidad nosotros los argentinos decimos truchos. Bueno, hay allá también una venta de barbijos truchos que simulan ser los que usan los cirujanos, los médicos, los enfermeros, y eso es muy grave porque aquí se está tratando un tema de salud. Entonces, un producto trucho, como decimos los argentinos, que se vende para proteger la salud, pero no la protege, es muy grave. Y en eso, entre otras tantas cosas, han estado discutiendo estos últimos días los españoles. Y también, bueno, generó mucha polémica la figura de Donald Trump. Siempre genera polémica porque él, bueno, dijo que había que inyectarse desinfectante. Las actitudes que tiene Bolsonaro en Brasil también son muy preocupantes. Nos llevan a replantear cuál debe ser la actitud correcta de alguien que ocupa un poder ejecutivo. También tenemos que replantearnos la república y la división de poderes, que en estas situaciones de emergencia, de estado de excepción, como decía Agamben, cómo debe funcionar el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo en el que cae todo el peso de la decisión. Si bien en nuestro caso el presidente Alberto Fernández se ha reunido permanentemente de científicos, infectólogos, médicos, especialistas, investigadores de CONICET. Es interesante además cómo intervienen los matemáticos planteando la curva, cómo se va dando esta curva en términos de infectados y de muertos. Y es muy triste estar contando muertos, porque si ustedes observan los diferentes programas de televisión, todo el tiempo estamos viendo cifras de personas que mueren en un día, que mueren en una semana, que mueren en un mes, si hay más o menos muertos en la última semana, en este lugar o en el otro lugar, y estamos viviendo un estado de excepción muy triste, muy doloroso, y donde todas las precauciones son pocas, en realidad, porque tenemos que cuidarnos, y al cuidarnos, cuidamos a los demás. Gran paradoja, porque esta en realidad era la ética de los antiguos griegos, la ética del cuidado de sí, porque ellos planteaban que a medida en que me cuido a mí misma, cuido a los demás. Es decir, que había una repercusión en ese cuidado personal social. Repercute en el ámbito de la sociedad la manera en que me cuido a mí misma o los que se cuidan a sí mismos. Y de esa ética del cuidado de sí
Michel Foucault, que padecía SIDA y murió de SIDA en el año 84. El último tramo de su vida, él escribió sobre eso, investigó sobre eso, de volver a los griegos, volver a esta ética del cuidado donde el cuerpo era muy importante en todos los sentidos. El cuidado que hacíamos al hacer ejercicio físico, alimentarnos bien, no caer en excesos. Pero había, toda una filosofía del cuerpo que se revirtió después, se revirtió con los nuevos hábitos de consumo. Yo pensaba hoy temprano cómo el hecho de no consumir, de dejar de consumir, de no poder hacerlo, por la situación de cuarentena, la situación de encierro, de falta de vida social, la mayoría de las veces por problemas económicos de ya no poder consumir, personas que han tenido que cerrar su negocio, su gimnasio, las pymes que están en crisis. Un sistema donde el eje fue siempre consumir mercancías, consumir productos, hace que todo un sistema se venga abajo, que se caiga la economía, porque la economía está planteada así. Y seguramente vamos a tener que imaginar, inventar una nueva economía basada en otros hábitos, basada en otros cuidados y no ya tanto la especulación financiera, en la acumulación de capital, sino realmente pensarnos en un modelo económico que no sea el que tenga como eje el consumo, porque también las necesidades cambiaron. Nosotras siempre consumimos cosas que no necesitamos, nosotros en general. De hecho, de eso se trata, crear nuevas necesidades de aquello que no necesitamos. Todos necesitamos tomar agua, nuestro cuerpo necesita tomar agua, pero no necesita tomar gaseosa. Es decir, la gaseosa no es una necesidad vital. Esa necesidad vital se va transformando en una necesidad vital por obra y gracia de un sistema económico que lo plantea de ese modo. Lo mismo ocurre con la ropa, con el calzado, con los accesorios. Eso va cayendo hoy en desgracia, por decirlo de alguna manera, porque ya esa necesidad no la tenemos. Tenemos otras necesidades de ver cómo vamos a pagar los servicios, cómo vamos a pagar los impuestos, cómo vamos a comer. Y cada familia o cada persona tiene una situación particular. Hay quienes viven en casas cómodas, otros no. Hay quienes ni siquiera tienen una casa donde vivir. O sea, las personas en situación de calle también. Yo les contaba el año pasado, cuando estuve en Los Ángeles, que quedé muy impactada de ver la cantidad de gente que vivía en la calle y las colas de gente que iba a buscar comida a las iglesias, a las capillas. Hoy eso en Estados Unidos y sobre todo en una ciudad como Nueva York es impresionante. Es impresionante cómo esa población ha aumentado. Y para mí, y seguramente para muchos de ustedes, no es ninguna novedad de que son la mayoría poblaciones latinas, de negros, de personas pobres, muchos que han ido a Estados Unidos a trabajar, a hacer el trabajo que el norteamericano promedio no quiere hacer, muchas personas que seguramente estarán trabajando, como se suele decir, en negro. Está tan estigmatizado lo negro que todo lo que es negro es malo, entonces decimos trabajar en negro, pero en realidad es trabajar sin ningún tipo de seguro social, de aporte jubilatorio, de vacaciones. Y toda esa población ahora sale a la luz. Y otro problema que se suma es el de las poblaciones carcelarias, porque esas poblaciones son poblaciones en riesgo y hay que ver qué hacer ahí. Esa es otra decisión política y decisión ética muy importante y muy difícil de tomar. Yo lo digo con el corazón. Me he dedicado siempre a leer, a escribir, a dar clase, a investigar. Por supuesto desde un compromiso social y desde un compromiso político. Pero nunca tuve lugares
de decisión. Bueno, coordiné, sí, una carrera de filosofía, he estado en consejos directivos, consejos superiores, pero no he estado en un lugar de decisión como puede estar un intendente, un gobernador, un presidente. Y yo pienso, siempre lo pienso, y ahora más que nunca, qué difícil tomar decisiones. Y qué difícil contar con personas que nos rodeen y que nos asesoren bien, hasta diría desinteresadamente, porque quien está en el poder se rodea a veces de gente que no tiene buenas intenciones, por decirlo. Muchos se acercan por un beneficio personal. Y en estos momentos hay que dejar de lado esos beneficios personales y mirar más allá. Celebro siempre que veo que el presidente, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y junto con el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no sé si la palabra correcta es intendente, Rodríguez Larreta, se reúnen a plantear estas cosas. Se han reunido Kicillof y Rodríguez Larreta también para ver cómo seguir con la cuarentena. Y aquí de nuevo aparecen una serie de factores que tienen que ver con la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de salud, incluida la salud mental.